Azul Morris nació en la Ciudad de México en 1954. En 1980 ingresa a Imprenta Madero, en donde trabaja con Vicente Rojo. Y de 1984 a 1987 estudia en la Escuela de Artes y Oficios de Basilea, Suiza. Ha diseñado más de un centenar de libros y catálogos, entre otros muchos proyectos. Pues mira, de niña evidentemente yo creo que todos hemos tenido un libro, pero nunca tuve la conciencia de lo que significa un libro. Yo creo que hasta Imprenta Madero. ¿En qué sentido lo digo? Yo hasta esa fecha, cuando llegué ahí, nunca me había preguntado por qué o cómo se hacen los libros. Era como muy normal, ¿no? Que tuvieras libros en las manos, leyeras, pero nunca me imaginé el trabajo que implica y toda la gente que está detrás de ello. Entonces nunca fui consciente de lo que significaba hacer un libro. Pero de niña, pues incluso hacíamos nuestros libritos. Eran pues los cuentos de que yo creo que todo mundo en algún momento tienes. Pero la conciencia real de lo que es un libro en sí, libro, y me refiero en este caso como diseñadora, lo que significa un libro en el sentido amplio de la palabra, pues hasta que llegué ahí. Pues tengo una formación muy atípica, creo yo, o soy del grupo de los atípicos. De entrada yo no estudié diseño, más bien fue una decisión casual en el sentido de un amigo me invitó a participar, pues se le había ido su diseñadora y me dijo, ¿por qué no entras a trabajar en diseño? Y yo decía, ni siquiera sabía qué era eso. En realidad no, la carrera de diseño es una carrera muy joven, entonces no había el concepto de diseño. Se llama Leopoldo Silva y él trabajaba en la universidad y la revista que se hacía en esa época, o una de las revistas que él manejaba, no sé bien, era la revista En el Mundo. Y me invitó a participar y fui, y me dijo, pero no es en la universidad, es en una imprenta. Y en automático dije imprenta, y ya sabes, me vi así como envuelta en papeles, calendarios, única mujer, y yo decía, ¿qué es eso? O sea, sí, pues le pensé, y el día que me dieron la cita, que fui a Imprenta Madero, para mí fue espectacular, fue una experiencia única porque nunca había visto un lugar así, y el espacio que era majestuoso, el sonido de las máquinas, bueno, eso siempre lo digo porque es algo que a mí me impactó mucho, el olor de la imprenta me encantó. Y ya se cuenta que era una nave gigantesca, pero entrabas por una recepción pequeñita y luego abrías la puerta y era, no sé, no sé cuántos metros de altura tenía eso, pero eran como 8 o 10. Y entonces hace cuenta que entrabas y era como una pecera en donde en la parte alta estaban los diseñadores y luego veías a través de los vidrios que cubrían toda la parte de máquinas, pues todas las máquinas, entonces veías toda la sección de encuadernación, o sea, todo lo veías, y luego abajo estaba magnetipo y más atrás, también en lo alto, estaba la sección de la gente, de los clientes que iban a trabajar. Entonces, la idea que yo me había hecho de la imprentita chiquita, sucia y demás, pues cuando entré ahí fue, yo de veras, eso no es broma, pero yo entré ahí y dije, yo aquí me quiero quedar. Bueno, pues es que ellos empezaron desde, pues no sé, yo creo que desde los 50, porque empezaron no ahí, empezaron en otro lugar, era una imprenta muy pequeñita y eran un grupo de refugiados españoles, Expresate, bueno, Vicente, no sé si en el momento que se inició estaba Vicente desde el inicio, pues ya la experiencia, que además se haga una analogía entre
esa primera impresión era como monástico el asunto. Entrabas y todo era silencio, todo el mundo muy concentrado en el trabajo. Bueno, toda la gente que entraba ahí, pues de veras iba concentrada a hacer lo que necesitaba hacer, y una persona que se encargaba de esa disciplina era Azorín. Digo, mucha gente habla mal de él, pero a mí la verdad es que no me tocó esa parte. Yo creo que a mí me tocó ya la salida y pues me fue muy bien. Digamos que Madero para mí pues yo estaba muy joven y fue mi universidad. Eh, yo ahí logré tener una carrera. O sea, para mí Madero representa un cambio de vida radical. Eh, Cuando yo llegué todavía Vicente no estaba, y yo llegué por 6 meses nada más. Pues cuando ya se iban a concluir los 6 meses, pues empecé a pedirle a todos los diseñadores que estaban ahí. Yo era clienta, yo llegué como clienta. Entonces, pues me quería quedar, y cómo, yo no sabía. Entonces fue desde aprender a qué es un tipómetro, a escuadrar. Yo no sabía cómo escuadrar. Entonces yo ponía las reglas o las escuadras de un lado y del otro, y todo siempre me quedaba choque y yo no entendía por qué. Entonces iba con Germán y iba con Luis Almeida, y digamos que todos ellos, todos, me ayudaron, y con ellos empecé a aprender. A cada uno le pedía pues apoyo, que me dieran. Digo, hacer un programa de mano, yo me tardaba 8 siglos, no sabía ni cómo seleccionar una fuente. Bueno, yo aprendí el oficio, como era antes. Tú aprendías trabajando, eran los oficios. Y esa fue mi aprendizaje, y además con toda certeza, creo que fue la mejor universidad que pude haber tenido. Yo prácticamente pienso que si hubiera entrado a la universidad no hubiera sido lo mismo. Ahí descubrí, pues, una beta que tenía yo que no sabía que existía, ¿no? Yo no sabía que podía hacer diseño. O sea, todo eso lo aprendí ahí. Entonces fue para mí y ha sido mi alma mater. Cuando, cuando yo llegué, primero estuve 2 años trabajando, pues pidiéndole trabajo a todos los amigos. Realmente no me pagaban, pues yo iba gratis. Yo iba a aprender y yo pagaba por ver. Entonces estuve yendo 2 años todos los días. Entrábamos a las 7 de la mañana, salíamos a las 3 de la tarde, incluyendo sábados. Sí. No, es que yo la verdad estaba tan fascinada, y para mí fue descubrir un mundo completamente nuevo, ¿no? O sea, de veras, en el sentido amplio de la palabra. Entonces, ir descubriendo cada cosa, ir aprendiendo, pues, sí, yo pagaba por ver. Además, una experiencia de esas no la pagas con nada. O sea, para mí, le digo, evidentemente la gente que estudia una carrera y demás tiene otra forma de aprendizaje, pero para mí, en mis circunstancias, yo no sabía ni qué quería hacer de mi vida. O sea, como que daba bandazos viniendo de una familia de artistas, o mi madre es artista, como que quería y pensaba que por ahí era, pero no quería ser pintora. Entonces no sabía yo qué quería hacer. Entonces llegué ahí casualmente y descubrí que eso lo podía hacer. Descubrí que me fascinaba lo que estábamos haciendo, y Vicente todavía no estaba ahí. Entonces yo estuve 2 años yendo a aprender, y tengo entendido que Vicente estaba en París, tenía una beca, y todo el mundo hablaba de Vicente. Yo ni sabía quién era, no lo conocía. Y finalmente llegó el famoso Vicente, y pues una persona muy, muy sensible, nada explosivo, era bastante pausado.
pues saludaba y demás, pero no hacía mucho contacto, digamos. Por lo menos esa fue la impresión que tuve al inicio. Y en algún momento, pues yo quería entrar ahí, pero pues hacía escola para entrar ahí. Y me acerqué a él y le pregunté que si me podían dar trabajo. Y me dijo, pues eso lo tienes que hablar con Azorín. Y obviamente pues me veían, porque yo me sentaba en una mesa que estaba a la entrada antes de llegar a la parte esta gigantesca abierta. Y pues obviamente tanto Azorín, que yo le quedaba enfrente de la puerta, y Vicente, que estaba aquí atrás, pues me veían diario ahí sentada. Y me dijo, pues habla con Azorín. Entonces fui a hablar con Azorín y me dijo, pues no hay lugar, pero yo he visto que estás aquí y que eres puntual y tiu. Me dijo, la próxima vez que haya un espacio, yo te lo reservo. Y seguí yendo. Y coincidió que Germán Montalvo se iba, pues no sé si se iba afuera o creo que ya había regresado de Italia y tenía otro trabajo. El caso es que yo me quedé en el lugar de Germán. Entonces, ya que se fue Germán, me habló a Sorín y me dijo, ahora sí hay un espacio y es para ti. No, fue después, pues estuve ahí como 3 años más con Vicente. El caso es que cuando ya me aceptaron, pues obviamente se daban cuenta que yo no daba una, yo pienso, y me dicen, bueno, vas a trabajar con Vicente. No, bueno, se me cayó todo el susto que me dio, porque Vicente era como un dios ahí. O sea, todo el mundo le tenía un respeto, y por un lado era maravilloso, pero al mismo tiempo era aterrador, porque se iba a dar cuenta él que yo no sabía nada. Y mi preocupación era esa, ¿no? Que él se diera cuenta y no me contrataran. El caso es que fue muy peculiar la relación al inicio, porque yo no preguntaba nada, porque sabía yo que si preguntaba sí iba a ser muy obvio que no sabía. Y él tampoco me decía nada. Entonces, haz de cuenta que nos sentábamos, él tenía una oficina muy chiquita y tenía su escritorio, todo muy sobrio. Y entonces me llamaba cuando llegaba, entonces Azul, me sentaba y me decía, hoy vamos a hacer, por darte un ejemplo, la revista de Bellas Artes. Que eso fue una maravilla, porque ahí conocí a Álvarez, Federico Álvarez. Era un personaje maravilloso, me fascinó. Entonces trabajar con él y con Vicente era como un contraste, porque Federico hablaba hasta por los ojos, era muy expresivo, apasionado el trabajo, y Vicente era como muy sobrio, no hablaba mucho. Entonces, bueno, de repente se ponía las famosas galeras y me decía, bueno, vamos a empezar a hacer la revista. Entonces empezaba a cortar galeras. Yo no sabía en ese momento qué eran las galeras. Te digo, no sabía yo nada, nada. Y las unía y me decía, vamos a hacer, o sea, vamos. Y se ponía a hacerla. Y yo decía, ¿qué estar haciendo? Porque pasaba la galera rápido. Y ya que terminaba, oye, armaba la revista te puedo decir que en menos de 1 hora. Y ya estaba el machote listo. Entonces después me decía, bueno, pues ya el siguiente te toca a ti. Y desde aquí le pido cómo le hago. O sea, todo eso fue el aprendizaje, que empiezas de cero y pues no tienes ni idea. Entonces desde aquí se lo pides, cómo se lo pides, qué quieres. Y poco a poco me fue soltando como la responsabilidad de más cosas. Al principio pues me decía, vamos a hacer. Él hacía, yo veía, yo no preguntaba nada, ni él me decía nada. O sea, yo me imaginé que me iba como un maestro a explicar y no. Entonces fue una relación en donde yo aprendí viendo y luego pues haciendo, pero finalmente era imitarlo. Entonces, bueno, ya entendí, él por ejemplo empezaba a armar de un lado y luego del otro, según las páginas, no sé si eran 70 y algo, empezaba al inicio, iba haciendo los capítulos y luego por atrás, te digo, en media hora ya estaba lista la revista, ya pegada y demás. Poco a poco ya empezó como a haber un diálogo, pero un diálogo
Sí, de trabajo, yo he comentado que Vicente te decía muchas cosas sin decir nada, no abría la boca, pero las actitudes y la manera eran como muy claras, ¿no? Y justo coincidió, hablando de la salida a Suiza, yo siempre quise estudiar en el extranjero, pero ¿cómo iba a estudiar si no tenía yo una universidad? El caso es que a través de Tuli y Ricardo Salas, lo que los conocí, me hablaron de la escuela de Basilea y de hecho ellos me presentaron a André Gutler, que era un maestro de tipografía ya. Y en una de las ocasiones que él vino, yo preparé mi portafolio, porque todavía en esa época era la Escuela de Artes y Oficios. Entonces tú podías participar si tenías un portafolio que presentar o, en este caso, papeles, ¿no? Yo no tenía ningún papel, entonces mandé portafolio y me aceptaron. Pero el problema era que no tenía dinero para irme. Entonces, pues se lo comentaba a Vicente y en algún momento, pues con Vicente no era de pedirle nada, o sea, no daba la oportunidad. Siempre fue muy sobrio en su trato, en su forma, y no pedía nada y tampoco daba ocasión a que tú pidieras. Y él un día me ofreció, Azul, si en un momento necesitas algo, dímelo. Y pues cuando me aceptaron en Basilea, pues fui corriendo. Yo le decía, yo me quiero ir a Europa. Yo creo que ha de haber dicho, justo él estaba por jubilarse. Estaba pensando ya en la jubilación. Entonces le dije, oye Vicente, me aceptaron, pero no tengo dinero. En ese momento yo ya estaba trabajando en la universidad, trabajaba en proyectos especiales en la coordinación de humanidades con Alfonso de Mari Campos. Y pues también a él le comenté que tenía yo esta aceptación, pero no tenía los recursos. Bueno, el caso es que para no hacer el cuento largo, Vicente me mandó, pues no me mandó, pero me dio una tarjeta para que hablara con el que trabajaba en la SEP, el director de la SEP, que fue embajador después, Juan José Bremer. Y pues fui a verlo, ya teniendo la aceptación de Basilea, me dieron una beca de $150 mensuales. Y pues no era suficiente, pero con eso pude irme. Y así fue como fui a dar a Basilea. Y fíjate que fue muy, muy especial porque tú pensarías que es parte también, ¿no? Tú pensarías que son cosas muy distintas y esta parte conventual que había en la imprenta Madero, que todo era silencioso y era un poco la misma forma en Basilea. También llegabas a la clase y pues no había ruido, o sea, realmente te concentrabas en el trabajo. Yo originalmente iba por 2 años, después me quedé 2 más, pero entraba yo a las 9 de la mañana y salía a las 9 de la noche, porque las clases que yo tenía duraban hasta las 3 de la tarde y luego podías tomar materias libres. Entonces, pues estando ahí decía yo, pues aprovechar todo lo que se pueda. El alemán nunca lo logré dominar, pero hablaba francés, un poco de inglés y bueno, había maestros que hablaban español o hablaban francés y además era como muy personalizada la clase. Había temas generales, digo, partía de la Bauhaus, entonces fundamentalmente era el proceso, que fue lo mismo que aprendí en Madero, entonces fue como una continuación. No hubo cambios radicales en ese sentido de la formación. Digamos que en Basilea lo que me pasó fue que ahí pude hacer más sólida la seguridad ya de estudiar, ¿no? Porque en Imprenta Madero yo no senté que había estudiado. Y bueno, fue todo un proceso de formación, pero no tenía los elementos para aplicarlos todavía. Y digamos que la etapa de Basilea me dio esa solidez y esa seguridad de poder sentirme ya profesional. Porque antes para mí, y era evidente, era aprendiz, pues no tenía una formación sólida.
Bueno, no podría puntualizar los relevantes de esa manera. Yo creo que en toda la etapa de los años que llevo trabajando, ha habido momentos en donde el proyecto en sí se vuelve relevante por lo que implica, por la dificultad, etcétera. Y no necesariamente que todos los considere o que haya uno muy relevante. Más bien son también las circunstancias, ¿no? Con quién trabajas. De los primeros libros que hice fue el de la colección Vital, con Sandro Landucci en esa época, era el editor. Esta colección de libros fue maravilloso porque algo que tuve en Imprenta Madero, que todos los que estuvimos ahí fue un agasajo, era que teníamos contacto con el escritor, con el artista, con el mundo artístico, digamos. Y eso te daba como la posibilidad de poder interactuar y no sé, cómo cubrir más, no sé, en un despacho creo que es diferente, ¿no? En un despacho tienes como tareas asignadas, hay un equipo en donde se reparte el trabajo, aquí era todo. Uno hacía de cero, desde ir a visitar al cliente, ir a la imprenta, todo. Pues me ha nutrido, o sea, el hecho de poder tener este contacto. Mira, por ejemplo, cuando empecé a hacer Artes de México, ir a la imprenta al principio, no sé, los maltratos que había, porque una mujer me va a venir a dar órdenes. Las primeras revistas las hicimos con Streque, que está aquí en Tlalpan, o sea, al inicio. Bueno, el caso es que íbamos ahí, ellos hacían preprensa, pero empezaron a imprimir, él era alemán y tenía muy buen ojo y el tipo de selecciones que hacía eran espléndidas y ahí empezamos a hacer la revista, los primeros números. Ya después, pero los primeros números los hicimos ahí, pues era un aprendizaje también para ellos, porque ellos no es que imprimieran mucho arte, más bien lo que hacían eran etiquetas y cosas de ese tipo. Sí, claro, pero eso fue en varias imprentas, no fue la única. Por ejemplo, en esta revista, que a mí me fascina por muchas cosas, no nada más por la posibilidad de trabajar con don Gabriel, pero nosotros en Artes de México, por ejemplo, una de las cosas que hicimos fue, ¿por qué no hacemos nosotros los anuncios que tengan que ver con arte y no necesariamente que nos manden lo que sea? Y entonces empezamos a hacer las propuestas y, por ejemplo, esto era para un restaurante. Entonces iba yo con Alberto, hablábamos con el dueño y le vendíamos como la idea de por qué no. Mira, en este caso empezaba ahí el anuncio. Entonces, un anunciante que trabajara una página así sola, en esa época era prácticamente imposible. En esa época los logotipos eran grandotes y al frente y normalmente no permitían que se usara así. IBM fue el primero que dio ese paso. Y eso pues posibilitó el hecho de que más anunciantes siguieran el mismo hilo, eso nos ayudó. Entonces, eso ayudaba a que los anuncios no fueran tan dispares en relación a la revista. Otra de las cosas que también se propuso al inicio y que pues con el tiempo de hacer esta revista me di cuenta que Vicente fue junto con Miguel Prieto el que realizó esta revista. Entonces, para mí, hacerla, seguir a mi maestro o seguir el trabajo de mi maestro, pues implicaba mucho porque era preguntarme si yo daba la talla para algo así, para llevar un proyecto así, iba a poder hacerlo. Yo no tenía el conocimiento total, ¿no? Entonces fue aprender también con la revista pues después de los primeros números, luego ya me hice cargo de la coordinación artística de la revista, entonces era contratar a los fotógrafos, íbamos a los lugares, no sé, Santa Prisca, por ejemplo, nos fuimos a Tasco, estuvimos viendo todo antes, planeábamos todo y era un trabajo de equipo que a mí en esa época me fascinó, digo, fue cambiando después mucho, pero a los inicios de Artes, digamos que fue el primer trabajo que me dio una plataforma
y sobre todo, pues me dio la seguridad. Yo los primeros 2 números fui con Vicente corriendo a ver si me aprobaban, ¿no? Y ¿sabes qué? Fue muy, muy bello dejar de ser la alumna y convertirte en profesional, ¿no? Porque yo todavía de regreso, cuando llegué y empecé a hacer mis primeras cosas, pues estaba un poco insegura. Y Vicente siempre fue crítico, él decía las cosas, pues esto sí, pero pues aquí yo creo que te sacas un 8, me decía. Entonces en ese sentido fue muy, muy bello porque dejé de ser su alumna y ya pudimos estar como a la par. Entonces fue también un cambio en la relación y en la forma ya del trato, ¿no? Que había. Y sí, para mí Vicente, pues aparte de ser una persona extraordinaria en el sentido amplio de la palabra, respetuoso, con un conocimiento, cuando estábamos trabajando de repente, pues los tipos móviles, le decía, oye Vicente, ¿cómo ves la interlínea? Que separaban con papeles, tú tienes, sabes, ¿no? Y veía que estaba desajustada el interlínea y le decía, pero ¿cómo ves eso? Y me decía, cuando tengas 30 años lo vas a ver igualito. Y efectivamente, o sea, lo que yo aprendí en Madero fue disciplina, pues aprendí a trabajar, aprendí a pues a ser en ese sentido un profesional, ¿no? Todavía no en ese momento, pero yo iba con rigor. Lo que fue maravilloso es que toda la gente que trabajó en Madero pues me apoyó y me costó trabajo, te digo, los de Madero eran tremendos también, ¿no? Pero te ayudaban. Pero cuando ya vas como mujer, digo, con Kipi Turok igual, al principio, hasta que te plantas y le sabes que yo sé que se hace así, me lo haces como yo te lo estoy pidiendo. O sea, sí necesitas tener ese background, esa información para poder pedir, porque si no, no funciona. Y hasta que pones así como límites, te toman en serio, pero al principio fue una lucha muy, muy tenaz. Fue muy difícil, para mí fue como que susto, o sea, me costó tanto trabajo aprender toda esta forma y ahora cámbiale, y me asustaba mucho la idea de la computadora. No me di cuenta hasta 2 años después que de hecho dije, ya no, ya me voy de Artes de México, porque fue cuando quisieron cambiar. Y estábamos trabajando en Redacta, ahí terminamos formando la revista, era el taller donde la hacíamos y se formaba. Y luego ya la imprimimos con los trillas, efectivamente. Al principio yo no quería entrar, me daba mucho temor trabajar con cómputo, porque se me hacía como muy complicado, la cuestión matemática y demás me conflictuaba mucho. Y al principio fui a un taller a Estega Diseño y con Juan Antonio García, pues yo le decía todo lo que quería y yo estaba sentada atrás, súbele, bájale, muévele, tal, tal. Entonces así empecé, hasta que poco a poco él me fue enseñando y me decía, pues Azul, allá tienes tú que empezar a hacerlo. Y sin darme cuenta lo fui aprendiendo. Y pues evidentemente era una herramienta fundamental el diseño. Pero al principio fueron como 2 años que yo iba a un taller a que me hicieran y yo dirigía, ¿no? Todo lo que quería. Bueno, yo quiero pensar que eso va a seguir. No me imagino el mundo sin libros. Simple y sencillamente no me lo puedo imaginar. El libro tiene tantos siglos de trayectoria que no puede terminar en la parte digital. Yo creo que va a llegar un momento, eso quiero pensar, que vamos a regresar nuevamente pues probablemente a formar, digo, ya la tecnología muy avanzada. Para mí, por ejemplo, me cuesta tanto trabajo seguir el ritmo de las actualizaciones que, por ejemplo, yo en mi caso formo con Quark Express todos mis trabajos y sigo con Quark Express. Tengo todos los demás programas, pero en el caso editorial, pues no requieres grandes cambios, ¿no? Y yo me siento muy cómoda y
Entrar, por ejemplo, al InDesign me ha costado mucho trabajo, no es tan fácil. Y yo creo que además toda la parte conceptual de lo que tiene que ver con lo digital, en mi caso, pues yo ya estoy perdida porque si tú vas viendo todo lo que hay alrededor, todo lo que se puede hacer, digo, ahorita ya cortas con láser todo, puedes hacer maravillas, seguir toda esa dinámica que ahorita los jóvenes están en boga con todo eso, pues no está, para mí no es fácil, no es fácil. Y bueno, tú tienes a una cantidad de jóvenes que vienen pujando, pues que te desplazan fácilmente. Tienes conocimientos y yo creo que tenemos todos los que empezamos en esa época y que aprendimos una forma tradicional, tenemos una base muy sólida. Siento que para los jóvenes, en este caso, han aprendido sin tener esa base, desde mi punto de vista. O sea, todo lo que nosotros en Basilea formábamos todo, hacíamos todo, no había gomas y prohibidas reglas, y era pincel y trabajamos blanco y negro todo. Y si queríamos un cartel, pues formábamos los tipos, hacíamos nuestras impresiones, fotocopiábamos y así era como trabajábamos. Entonces esa base yo creo que no la quieres, actualmente no la quieres. Y la visión que tú tienes del encuadre de una computadora a trabajar con tijeras, pegar, no sé, yo por lo menos, yo sigo más bien del otro lado. Digo, me encanta la tecnología, pero ya no tengo la velocidad que se necesita para estar al día. Algo de lo que creo que viene ese aprendizaje que yo no me di cuenta que lo tenía, yo creo que tiene que ver mucho que en mi infancia tuvimos mucho contacto con artistas. Entonces con ellos aprendes pues a ver probablemente el colorido, qué sé yo. Yo creo que había en mí una educación visual que yo no fui consciente hasta mucho después. Entonces, en este caso puedo decir que ese entorno familiar a mí fue de las primeras cosas que me dio inspiración. Bueno, Vicente fue, en muchos aspectos, yo le di la posición casi de padre. Para mí fue o es una persona que me enseñó, me creció en esta parte profesional junto con todos los demás, porque aquí era todo el equipo completo. Y lo que le decía a Rocío, tengo dos maestros en Suiza que para mí fueron fundamentales, no nada más en la parte de aprendizaje escolar, sino de vida. O sea, las observaciones, los comentarios, el cómo mostrarte la vida. Kurt Howard, que es un maestro de la Escuela de Oficios de Basilea, y otro que era un genio y lo amabas y lo odiabas al mismo tiempo, que es Weingart, Wolfgang Weingart. Ellos dos fueron las personas que por ellos me quedé en Basilea. Ya el último año que estuve en Basilea, estuvimos trabajando, éramos como 10 personas o menos, creo, con Weingart, que es tipógrafo. Realmente Weingart rompió muchos esquemas. Tiene un trabajo, sí, es un genio de la tipografía en Suiza. Bueno, él es alemán de origen. Con él hicimos, él lo que hacía era que tenía proyectos. Basilea fue la primera escuela en Europa que tuvo una Macintosh. ¿Se acuerdan las chiquitas? Se la regaló, se la regaló a él para que experimentaran sus alumnos. Y tuvimos acceso a esa máquina en 84. Sábados y domingos él iba a trabajar sus cosas y entonces permitía que estuviéramos 4 o 5 en el taller
Y era, pues llegabas y a la hora que él decía, nos íbamos. Entonces, sábados y domingos estábamos siempre ahí. Y fue como un proyecto especial paralelo. De hecho, el último año me quedé por eso, por tener el acceso a esa, pues no era una clase, era... No, tú tenías trabajos, tú, por ejemplo, teníamos, como nada más era una máquina, teníamos como ciertas horas para experimentar. Mira, una de las cosas que yo aprendí fue que la inspiración no llega de arriba. Yo creo que la creatividad es trabajo. Y una de las cosas que no nos enseñan es que hay que tener curiosidad y eso depende de uno. Hay que estar observando, viendo, experimentando. Yo, en mi caso, como aprendí en un taller, pues yo tomé clases de serigrafía, o sea, tomé muchos cursos en paralelo como para entender cómo funcionan y también para saber cómo pedir, porque digo, en la época en que trabajamos, por ejemplo, con la revista de artes, pues era, todos los retoques eran con pincel, en los 4 negativos, o sea, era toda una labor y tenías que saber cómo funcionaba o qué sí se puede hacer o qué no se puede hacer. En mi caso yo me ponía como ejercicios, por ejemplo, en artes, ¿qué pasa con los negros? O una de las cosas que yo hice fue, si ven, por ejemplo, aquí todavía hay plecas, ¿no? Que eso era algo que había adquirido de Madero, pero sin embargo, pues todos estos blancos no eran muy comunes en esa época, porque la gente pensaba que desperdiciabas papel. Entonces, por ejemplo, problemas a resolver en los trabajos que hice fue cómo me quito todos estos bastones. Entonces fue que te acostumbras, ¿no? Como a darle forma con plequitas, entonces fue cómo eliminar eso. O no sé, siempre había como, ¿qué pasa si pongo la portada en negativo? ¿Cómo va a resultar? Siempre había como problemitas que yo me ponía pues para ir probando qué se puede y hasta dónde puedo llegar, ¿no? Entonces, yo les diría que uno, hay que leer. O sea, yo creo que ahí la lectura te da toda una posibilidad imaginativa que es necesaria para la profesión de uno. Segundo, hay que trabajar, o sea, tiene uno que ser muy disciplinado, muy constante y, no sé, ir al cine, o sea, nutrirte de todo lo que hay alrededor para que tú puedas en un momento dado también proyectar. Bueno, de entrada la pregunta me gusta porque te mueve muchas, pues a mí por lo menos me mueve muchas emociones. ¿Qué me gusta de ser mujer? De entrada me gusta la idea de pensar que detrás de mí tengo todo un linaje femenino que me acompaña y que represento y quiero que esté consciente mi entorno y mi alma de que no estoy sola, vengo representando a todo ese batallón y he representado sus dolores, sus alegrías, no sé si representado, pero por lo menos es parte de lo que viene en mí. Eso sería un punto. El segundo punto, evidentemente la mujer, a diferencia del hombre, puede crear vida, da vida, pero creo que tenemos el derecho a decidir si queremos o no dar vida. Para mí eso es muy importante porque siempre es como un tema, si dices que tú no quisieras tener hijos, luego saltan. Y creo que uno tiene ese derecho a decidirlo. No necesariamente todas las mujeres deben de ser madres o pueden ser madres. Para mí es un milagro, la gestación es un milagro porque no todas pueden serlo. Y sobre todo en estas últimas épocas, la gran mayoría de las chicas tienen que acudir a apoyos porque no se da tan fácilmente. El tercer aspecto de ser mujer es cuestionarme permanentemente
qué enseñanzas he tenido y qué enseñanzas tengo que romper. ¿Cómo puedo lograr abrir los ojos? Ayer escuché a una mujer que me decía, hay que despertar los dedos porque da talleres hace grullas con un sentido interno muy fuerte y para mí es eso, cómo despertar mi conciencia y mi alma para entender qué es ser mujer en mi contexto, en mi educación, en mi entorno. Y por último, yo les diría que ser mujer es placentero, me gusta mucho, disfruto serlo y me he dado cuenta que sí he pasado atropellos, acosos y no me había dado cuenta que por la educación que tenemos los había cubierto o no les daba la importancia o se me hacía muy normal estar eh, viviendo esas situaciones. El hacerlo consciente libera y me gusta eso, me gusta haber nacido siendo mujer, pues no lo cambiaría. Me encanta ser mujer.